Bueno, pues vamos ahora con la entrevista de la semana que se la dedicamos a Napisa por la celebración de su 30 aniversario. Napisa ofrece servicios de promoción y construcción de naves industriales y edificios terciarios de diversa índole, tales como edificios de oficinas, parques de medianas superficies, tiendas y otros espacios comerciales. Durante estos 30 años de trayectoria profesional, Napisa ha apostado por la especialización, optimizando los proyectos con soluciones óptimas para acortar los plazos de ejecución y mejorar las calidades de los edificios. Son expertos en proyectos llave en mano, con más de 2 millones de metros cuadrados y 400 proyectos construidos. Bueno, pues para hacer balance de la compañía y ver en el momento en el que se encuentran ahora, hablamos con Ángel Moreno, que es presidente y consejero delegado de Napisa. Vamos a saludarle. Buenos días, Ángel. Buenos días, Meli. Pues un placer tenerte aquí en el estudio, en directo, para celebrar contigo estos 30 años de Napisa. Que bueno, pues la verdad es que, como decía la canción, 20 años no es nada, 30 años sí que son, la verdad. Y decía en la introducción, Ángel, 400 proyectos construidos. Se dice pronto. ¿Qué balance hacéis de estos 30 años en el mercado? Bueno, vamos a ver. Napisa es el acrónimo de Naves y Parques Industriales S.A. Somos una empresa desde el inicio, porque los fundadores ya éramos especialistas en construcción industrial, que optamos por la especialización en construcción industrial, ¿verdad? En estos 30 años, bueno, pues la construcción industrial ha tenido una transformación formidable en cuanto a normativa, industrialización de los procesos constructivos, la mejora de las calidades, la precisión en los precios y plazos, la racionalización de los proyectos, la aparición de agentes nuevos, como son la figura del inversor patrimonialista, que ha llevado todos estos factores a una intensa profesionalización del sector. Y paralelamente, mientras tanto, nuestra empresa, bueno, pues ha tenido que incrementar el valor añadido de sus servicios, pasando de un perfil de constructora especializada a la de promotora o promotora delegada. Uh-huh. Claro, es que se van especializando poco a poco, no solo el sector, sino las empresas del sector. Vamos a poner las compañías Napisa en cifras. ¿Qué objetivos económicos os marcáis para este año, Ángel? Bueno, el grupo Napisa llegó a facturar 80 millones de euros en el año 2007, y en la época en la que contábamos con 5 delegaciones repartidas en todo el territorio nacional. Llegamos a tener 30 proyectos en marcha, ejecutándose simultáneamente. Y, bueno, pues la empresa llegó a tener una plantilla de 135 trabajadores. Y, bueno, después de la recesión venida entre el 2007 y 2015, pues tuvimos que acometer una profunda reestructuración, suprimiendo las delegaciones, gran parte de la estructura. Y, bueno, pues hemos vuelto a posicionarnos en una dimensión más sostenible, pasando de 135 trabajadores pues a 42 en la actualidad. Y con una facturación estimada este año de 25 millones de euros. En este momento estamos ejecutando 13 proyectos, 12 de ellos industrial o logístico y solamente uno es fuera del sector, que es una residencia geriátrica. Y bueno, pues digamos que el objetivo es hacer más servicio al cliente y proyectos más racionales, más que la cantidad, digamos, que la calidad. Claro, la verdad es que ahora todos y todas las empresas se estáis poniendo el foco en el cliente. En Napisa nos estabas contando que ofrecéis un servicio personalizado. ¿Qué servicios son los más demandados a día de hoy? No sé si se busca ser ahora mismo en todos los sectores de oficina, residencial, en todos los sectores se busca ser eficiente energéticamente y sostenible, pero también en la parte industrial. Bueno, la verdad es que nosotros desde nuestro nacimiento, Napisa está orientada al cliente industrial o el operador logístico, usuario de esa nave, que normalmente no son profesionales de lo suyo, pero no de la construcción, ¿vale? Nuestro cliente no es profesional de lo nuestro. Por ello, y con el paso de los años, hemos ido añadiendo eslabones a la cadena de valor para darle un servicio cada vez más completo. Cuando nacimos hace 30 años, ofrecíamos desde el principio ya, insisto, porque la creamos profesionales que veníamos ya del sector y tenemos una experiencia ya de 15 años anteriores también en un grupo de construcción industrial, pues ya ofrecimos en aquella época, hace 30 años, la mejora de los proyectos externos con
precios y plazos cerrados desde un principio, mejorando la calidad de los proyectos, incluyendo soluciones constructivas alternativas y variantes que, bueno, pues abarataban la construcción o rebajaban los plazos de ejecución. El siguiente eslabón fue el de dar un servicio de construcción llave en mano, de proyecto más construcción, en el que asumimos todos los riesgos de proyecto, dirección facultativa y de construcción. Eso sí, siempre mediante la figura del proyecto colaborativo con un proyectista externo. Más adelante asumimos también la responsabilidad de la promoción delegada, en la que gestionamos, además de las licencias correspondientes, también la búsqueda del suelo más idóneo para el usuario final, que, insisto, no es profesional de la construcción. Nosotros tenemos un banco de suelo de más de 3.000 parcelas en la zona centro, sobre todo en la zona, digamos, el cinturón industrial de Madrid, donde es raro no encontrar la parcela idónea para cada cliente. Insisto que el cliente, vuelvo a repetir, nuestro, pues no es profesional, y ya el asesoramiento en la propia decisión de la compra de su parcela es muy importante, el asesoramiento de, urbanístico, de edificabilidades, de contaminación del suelo, posible contaminación, de la orografía, del subsuelo, en fin. Son datos que son muy importantes de cara a la propia inversión en la que nosotros ya apoyamos a nuestro cliente desde el principio, ¿no? Y también, últimamente, pues hemos añadido la posibilidad de que el usuario final, el industrial o el operador logístico, no invierta sus recursos en ladrillos, y si quiere tener su instalación en régimen de alquiler, pues también se lo ofrecemos, porque en definitiva su profesionalidad es mejor y sus recursos que lo dediquen a lo suyo, a su negocio, que no invertir en activos, ¿no? En activos inmobiliarios. Y bueno, pues ese servicio también lo hemos incrementado en esta última fase de nuestra historia, en los últimos años. O sea, que es un build to rent, ¿no? Sí, porque, insisto, el empresario industrial medio español, pues como todo, se ha modernizado y cada vez está más optimizado los negocios, y no tiene por qué ser propietario de su propia instalación. Para él es mucho mejor, pues, no inmovilizar sus grandes recursos que se necesitan en parcela, en construcción y eso, y que lo dedique a su circulante, a lo que es más operativo y lo que le va a sacar, pues, mucho mejor rendimiento, ¿no? Entonces, la figura del promotor, constructor, promotor y al mismo tiempo inversor, pues es la que estamos potenciando para facilitar mucho más esa posibilidad de ampliar en el negocio, que a veces no se puede porque los recursos son muy importantes para una instalación industrial. Y Ángel, en esta etapa de promotor, constructor, inversor, ¿os dais cuenta que el cliente os demanda también esa sostenibilidad, esa eficiencia energética también en naves industriales? Que parece que decimos oficinas eficientes, la vivienda eficiente, evidentemente, porque lo asociamos más, pues ahí vamos a vivir en nuestra casa, gran parte de las horas de nuestro día, pero las naves industriales pues también tienen que ser eficientes, ¿no? Totalmente, y además en los últimos años ha sido, desde la recesión y la crisis anterior, ahora no tiene nada que ver una nave pre-crisis a las naves logísticas de la actualidad. Los parámetros de eficiencia energética, de seguimiento informático y domótico de toda la instalación, de acabados que antes eran impensables, como soleras sin juntas, como sistemas de evacuación pluviales que son mucho más eficientes, eliminando las bajantes interiores. O sea, una sostenibilidad que es impensable. De hecho, yo creo que ahora mismo la fuerte demanda que hay para naves industriales modernas está motivada por dos cosas. Una, por la fortaleza del comercio electrónico, y otra, por la reposición que muchos operadores quieren hacer de unas naves precrisis, cambiarse a las nuevas naves por esa precisamente eficiencia y sostenibilidad que no tenían antes de la crisis. Claro, al hilo que me estás diciendo del comercio electrónico y el e-commerce, el sector logístico industrial, pues siempre hemos dicho que ha sido caballo ganador tras la pandemia del COVID. Ha hecho que las empresas, pues lo que me estás contando, ¿no?, demanden naves industriales pues mucho más tecnológicas, más sostenibles, más eficientes. ¿Cómo veis vosotros este sector?
Pues efectivamente, de la crisis yo creo que el sector industrial ha salido reforzado por muchos aspectos, ¿no? El comercio online en España todavía tiene muchísimo recorrido. Estamos a casi 10 puntos porcentuales por debajo de la media europea de los países más avanzados en este tema, ¿no? La crisis ha puesto en jaque también el concepto del use and time, ¿no? De almacenes casi nulos, lo que va a hacer crecer pues los almacenes de stock, tanto de seguridad como para la fabricación de los propios temas sanitarios, ¿no? Siendo cada vez necesarios más almacenes. La deslocalización de gran parte de fabricaciones en países de mano de obra barata, pues ha puesto a la vista el talón de Aquiles que las sociedades desarrolladas tendrán que revisar, esa dependencia energética una dependencia estratégica del exterior en la que se ha caído en los últimos años, ¿no? Necesitamos más industria nacional. Por otro lado, una nave industrial o logística se construye en un periodo de 8 o 10 meses, la mitad que otros activos inmobiliarios, en la que, pues además la inversión es también bastante más barata. El coste de ahora mismo de una nave industrial moderna pues puede estar del orden de los 700 euros, incluido la influencia, digamos, la repercusión de metro de suelo, ¿no? Es también la calidad que se está ejecutando ahora mismo en la última generación, pues hacen también unas naves también bastante versátiles. El control de coste del tipo de construcción ahora mismo, de este tipo de construcción, es mucho mayor por varias razones. La industrialización del proceso, la existencia de algunas empresas medianas altamente especializadas, como es la nuestra, como es Napisa, que aseguran un llave en mano a precio y plazos cerrados, ¿no? En fin, los inmuebles last mile, que son cada vez más atractivos por el incremento del comercio electrónico, la logística de frío, que es otro subsector con alto potencial de crecimiento. El comercio electrónico en temas de alimentación está creciendo cada día a día. Luego las rentabilidades obtenidas en instalaciones de este estilo pues son 2 o 3 puntos porcentuales más altas que en otros activos inmobiliarios, no digamos con respecto a los activos financieros, con lo cual es ahora mismo una opción muy atractiva por muchas razones para los inversores en activos inmobiliarios, con lo cual yo creo que el sector pues ha salido muy reforzado por esta serie de razones después de la crisis. Uh-huh. Bueno, pues ahí dejamos esas claves para el inversor en este sector, que me han parecido muy interesantes las que has dado, Ángel. ¿Pero qué proyectos habéis realizado? Cuéntame de los que te sientas más orgullosos. Son más de 400 ya, andan sobre los 420 por ahí. Es difícil no elegir de 400. Sí. Además es que, pues un padre no renega de ninguno de sus hijos, a todos les tenemos el mismo cariño, ¿no? La verdad es que de todos intentamos dar el mejor servicio y te sientes al final pues muy orgulloso. Hay una cuestión muy característica en nuestros clientes. Nuestro cliente nace y muere en cada obra casi siempre, y es que, pues un industrial que se quiere hacer una ampliación de una nave y cosas de esas, o unas instalaciones, pues a lo mejor no vuelve a hacer otra en la vida o dentro de 10 años, con lo cual nuestro cliente nace y muere en cada obra. Algunos tenemos recurrentes, pero lo habitual es que el 90% de nuestros clientes pues no repitan. Y no repitan con nosotros porque es que no vuelven a hacer otra nave, a lo mejor en mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, pues es difícil la fidelización, pero sí es verdad que también son trajes a la medida y cada obra es muy particular y muy, muy personal. Con lo cual, pues hay que dar un servicio muy, muy personal, ¿no? Si pudiéramos, podría citar un par de casos que para mí personalmente me han supuesto siempre un motivo de especial orgullo. Pues fue en el año 2001 que hicimos un almacén de piezas de recambio de Renault aquí en Madrid, un almacén de 40.000 metros, que fue una promoción delegada en la que fuimos los que captamos el suelo más adecuado para ellos, todo el proyecto, toda la construcción, y que supuso un salto cualitativo en la dimensión y en la especialización de Napisa, ¿no? Llevábamos 10 años de existencia y pasamos de ser una empresa pequeña a una empresa mediana con un servicio ya muy potente. Fue un proyecto en el que más competimos con grandes, pequeñas y medianas. Era un proyecto muy ambicioso y para mí fue un reto ganado muy importante. Y otro proyecto que ha sido muy, muy, muy significativo para nosotros es una rehabilitación integral de una nave de la fábrica de Suez en Toledo.
Es una nave de 15.000 metros en la que tenía una antigüedad de más de 40 años y pues, supuso un reto muy importante porque era sustituir toda la cubierta y la estructura por otra nueva sin dejar de fabricar las 24 horas debajo, ¿no? Y eso fue un reto técnico muy importante y además ganamos ese concurso precisamente por la especialización. Y la verdad es que salimos bastante satisfechos, tanto los clientes como nosotros. Esos dos proyectos para mí tienen algo un plus de orgullo más sobre los demás, ¿no? Muy bien, Ángel. Y un poco también me gustaría saber vuestra hoja de ruta para este año y dónde vais a poner el foco. Ya me has ido dando pistas, ¿no? Cuando me has dicho que queréis aunar esas tres figuras de promotor, constructor e inversor. Ajá. Pues sí. A ver, el sector de construcción pura y dura es un sector muy maduro en el que yo a veces pienso que estamos un poco locos porque asumimos unos riesgos tremendos con unos márgenes irrisorios y eso tensiona muchísimo, bueno, los concursos abiertos en los que hay concurrencia de muchas empresas y bueno, pues es una locura, ¿no? Y se van a optimizar unos costes que están absolutamente pelados, más con la coyuntura que tenemos ahora mismo. Yo creo que eso tensiona demasiado las obras, al final repercuten en una calidad poco justa, ¿no? Nosotros hemos querido salirnos de ese, digamos, océano de sangre que le llamaría algún teórico economista, ¿no? E intentar dar un servicio mucho más completo, con mucho más valor añadido y, bueno, que pueda defender un margen un poquito más justo, ¿no? Para los riesgos que se corren, ¿no? Entonces, nuestra hoja de ruta es eso, centrarnos mucho más en un llave en mano integral, en una promoción delegada en la que, insisto, porque la promoción a riesgo ahora mismo, francamente, nosotros la dejamos después de la crisis y antes sí, teníamos el grupo promotor también aparte, pero ahora mismo la hacemos con cliente ya finalista y cliente ya, digamos, para darle el servicio concreto, ¿no? Entonces, aprovechando la especialización y un poco la reestructuración económica y la estabilidad que hemos logrado conseguir, pues ofrecemos la posibilidad incluso, pues eso de dar la obra en un régimen de alquiler con contratos a largo plazo y darle un servicio muchísimo más completo al cliente, ¿no? Desde la búsqueda del suelo, pues todo lo que es el proyecto de llave en mano, construcción, proyecto, gestión de licencia, mantenimiento, licencias de primera ocupación e incluso, insisto, pues en régimen de alquiler. Vamos por ahí, por más que ir a concursos abiertos muy maduros, muy, para mí, de un régimen ya de devorar el margen que prácticamente queda y asumir unos riesgos tremendos. No queremos ir más a la calidad que a la cantidad, ¿no? Uh-huh. Esa es nuestra hoja de ruta. Y con esos 13 proyectos que me comentabas al principio, que ya estáis ejecutando, de los cuales 12 son industriales logísticos y uno en residencia geriátrica, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya estamos terminando, Ángel, pero me gustaría, para los oyentes que nos están escuchando, siempre me gusta darles las claves, pues para la gente que quiera invertir en este sector industrial. ¿Qué claves les podríamos dar? ¿Cuál sería? No sé si es importante, por ejemplo, elegir el suelo para este tipo de sector. Para la inversión logística está claro que la ubicación es fundamental, porque estar cercano a una vía de evacuación es absolutamente prioritario. Y también está claro que es fundamental para el inversor tener un cliente solvente. Son las dos claves fundamentales. Una muy buena ubicación y un cliente solvente. Yo creo que esas son las dos claves fundamentales. En industrial, ya hablo de industrial, no de logístico, que probablemente el inversor se siente a veces un poco pensando en que es una obra menos versátil y que puede tener menos fidelización del cliente. Yo estoy un poco en contra y pienso que una obra industrial, un usuario industrial finalista, puede ser un inquilino mucho más fiel que el operador logístico, porque a su vez, además de la construcción, además del cajón que le hacemos la promotora, constructora e inversora, el cliente, le hacemos el propio cliente, el propio industrial hace unas inversiones muy potentes en sus propias instalaciones en su cadena de producción, que le hace ser mucho más fiel
a ese contrato. Nosotros hemos tenido hace poco una multinacional, se ha marchado porque han pasado 17 años desde que le construimos la obra llave en mano, se ha marchado porque a nivel mundial han hecho una concentración y se han ido a una fábrica única en toda Europa, era una fábrica de tapones de plástico. Pues lo hemos tenido de inquilino 17 años porque era para ellos muy difícil salirse de ahí, porque tienen una instalación interna no tan grande como la externa, como la construcción, pero bastante importante. En definitiva, cliente muy solvente y ubicación muy adecuada, sobre todo en logística. La ubicación es fundamental, pegada a grandes vías de evacuación. Y la industrial no tanto, pero también en buen sitio, lógicamente. Uh-huh. Bueno, siempre os habéis dedicado a todo el tema de industrial y logístico, pero ahora habéis entrado en residencia geriátrica este proyecto. No sé si abrís la puerta a otro tipo de proyectos diferentes. Pues te voy a ser sincero, hemos ido a esa, es la tercera que hacemos, bueno, una hace 10 años y estas dos últimas hemos hecho pues por una amistad personal, pero no es nuestra especialización. Estamos bien, es una obra, son dos obras que hemos hecho ahora mismo pues también muy ajustadas pero no es nuestra especialización. Y ha sido, o sea, no hacemos, digamos, proactividad ni prospección en otros temas que no son industriales y logísticos. Igual que también geográficamente nos movemos más en la zona centro, no como antes, que nos movíamos por todo el resto de España, no quiere decir que no hagamos en cualquier punto de España, pero lo que no hacemos es prospección comercial de búsqueda. No cabe duda de que algún cliente que tenemos, por ejemplo, pues hace poco a Merlin le hicimos una instalación en Sevilla, una instalación logística. Estamos preparados para hacer en cualquier punto de España, porque además la construcción industrial es muy de mucha prefabricación y se puede llevar el 80% de la producción, se puede hacer con ámbito nacional sin ningún problema, ¿no? Pero, insisto, la prospección la hacemos en la zona centro y en el sector industrial y logístico. O sea que estas obras de geriátricas son un poco anecdóticas. Bueno, Ángel, ha sido un placer. La verdad es que hemos hecho ese recorrido por esos 30 años, pero esperamos otros 30 años más de Napisa y que vengas y que nos lo cuentes poco a poco en estos años. Muchísimas gracias, Ángel Moreno, presidente y consejero delegado de Napisa, por estar aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Muchísimas gracias, Meli, por tu invitación. Gracias. Un placer. Gracias, igualmente. Hasta pronto.